Gracias por seguir con nosotros. Son las 10 y 2 minutos de la mañana. Vamos con nuestra entrevista. Vamos a analizar el caso de Jeffrey Epstein, pero desde una óptica diferente. Pese a acusaciones graves de explotación sexual de menores, el multimillonario firmó un acuerdo y, como saben, cumplió solo 13 meses de cárcel. Para delitos similares, atención, la condena federal media supera los 134 meses, es decir, 11 años, o sea, de 13 meses a 11 años, impresionante. Y cada preso en Florida cuesta unos $42.000 al año. Estas cifras pues nos plantean preguntas incómodas, de difícil respuesta. ¿Cómo influyó su fortuna, ¿no?, en la sentencia y qué coste tiene esta disparidad para el contribuyente? Al mismo tiempo, cerca de 2 millones de personas permanecen recluidas en Estados Unidos con un gasto anual que supera los 182.000 millones de dólares. Para comprender un poquito el impacto, ¿no?, económico de la justicia desigual y explorar también soluciones, nos acompaña Liban, socio de Low Detail, la startup Legal Tech que investiga estos datos. ¿Qué tal, Liban? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, Raúl y Anita. Gracias por tenernos aquí. A mí en representación de Laditel, es un placer para mí estar con ustedes. Es un placer para nosotros tenerte acá, Iván. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos con la primera pregunta, ¿te parece? Queremos comparar, ¿no?, esas sentencias que comentábamos, ¿no? Jeffrey Epstein cumplió 13 meses de cárcel, mientras que la condena media para viajes con fines sexuales a menores supera los 134 meses. ¿Qué papel jugaron sus recursos financieros en este resultado y qué mensaje, ¿no?, envía sobre la equidad, la igualdad del sistema? Correcto, tienes razón. Los datos muestran cierta discrepancia, ¿verdad?, entre la cantidad de meses que ha cumplido Epstein versus una persona promedio. Y aunque no podemos constatar realmente cuántos recursos tenía a su disposición Epstein, sí podemos saber que eran virtualmente ilimitados, ¿verdad? Esto le permitió quizás contratar abogados de un perfil diferente o negociar ciertos tipos de acuerdos. Pero si vamos a la parte de los datos, a lo que realmente podemos conocer, vemos que los modelos de regresión logística que aplicamos a diferentes tipos de sentencias y tomamos una muestra pequeña, en este caso de 500 casos, muestran que hay una variable que le llamamos tipo defensa pública versus la defensa privada, y esto tiene una correlación significativa con la duración de la condena. Aunque no aplicamos realmente a cada persona individual, sí podemos aplicar por zonas. Por ejemplo, zonas donde la distribución demográfica basada en income o en cantidad de dinero adquirido en el año normalmente demuestra el nivel diferente en que las personas se encuentran. Y como conclusión podemos entender que la riqueza de cierta manera permitió o permite a personas como Epstein o en ese nivel a escapar del estándar judicial. No es que las personas no sean condenadas o escapen impunes, no estamos diciendo eso, simplemente decimos que hay cierta diferencia, ¿verdad?, que puede ser en base o notable en base a la cantidad de recursos que una persona tenga a su disposición para usar en determinados aspectos legales. Es súper interesante porque pues definitivamente tienes acceso, pues con dinero puedes tener mejores abogados, puedes llegar a ciertos acuerdos, pues sí, a diferencia a no tenerlo y tener que depender de repente de abogados, del abogado que te toque, ¿no? Del abogado que te toque, exacto, que te designe el gobierno o pues que puedas conseguir. Ahora, otra pregunta, Iván, que tiene que ver mucho con el coste para el contribuyente. Obviamente, hay una cifra que dice que mantener un preso acá en la Florida cuesta unos $42.000 al año, pero ¿cómo impacta en las arcas públicas que muchos condenados por delitos sexuales sirvan sentencias de 10 años o más, mientras que en el caso de Einstein, pues obviamente también pues sucedió lo que sucedió con él, pero apenas cumplió 13 meses? Sí, bueno, tomando información del Departamento de Correcciones de la Florida e incluso estadísticas basadas en el censo de población, podemos ver cierta relación. Digamos que si sacamos una cuenta en los últimos años, y vamos a poner el ejemplo de la condena de 10 años, ¿verdad? Si hacemos la matemática sencilla, $42.000 por 10 años son aproximadamente unos 420 millones de dólares. Hacemos la misma muestra con 500 casos anterior y digamos que el gasto público se aproximó a 210 millones basado en eso. Cuando comparas con la cantidad de meses que cumplió el señor Epstein
o al menos lo que se anunció originalmente. Eso sería un costo sobre los $45,000, que es un poquito menos de 0.02 del promedio. Si bien las sentencias largas representan un peso económico considerable, la reducción arbitraria de estas en casos élite no responde a criterios de eficiencia fiscal. Puede que sea un trato diferente o incluso, como mencionamos anteriormente, acceso a diferentes tipos de recursos, y esto puede que erosione un poquitico la confianza del público en este tipo de condenas. Iván, también tenemos que hablar que también es súper importante, ¿no?, la carga que todo esto supone para las comunidades. El dato es brutal, las condenas largas generan un coste de más de $400,000 por preso durante una década, o sea, es un dineral. Te pregunto, ¿cómo se refleja este gasto en comunidades con menores ingresos y menos recursos, como por ejemplo, ¿no?, Miami Gardens? ¿Y qué pasa con la economía global cuando se corta el potencial de ingreso de los condenados? Sí, eso es algo significativo y es algo que podemos observar si tiene la oportunidad o alguno de las personas que nos están viendo de acceder a la plataforma Latito, la plataforma de la cual hemos extraído mucho de estos datos estadísticos. Podemos comparar ciertas comunidades, ¿verdad?, con relativa facilidad, depende del ingreso, algunos factores teniendo en cuenta como el ingreso, actividad policial. Entonces, este tipo de comunidades en Miami, que también pueden ser consideradas comunidades de bajo income o bajo ingreso, tiene el acceso a los recursos, ¿verdad?, en los medios legales es quizás un poco diferente al que tuvo Epstein. Entonces, si vamos otra vez a los datos que dimos, aproximadamente $420,000 es el costo que tiene en las personas que han sido condenadas en esta comunidad. ¿Por qué? Porque una vez que una persona pasa por este tipo de proceso, pierde importantes activos económicos. En este caso, aumenta la dependencia de servicios sociales una vez que la sentencia se cumple y esas personas regresan a su comunidad. Automáticamente van a ver cómo el tejido social y productivo se disminuye en referencia a estas personas, y eso crea eventualmente un ciclo de pobreza y criminalización, por lo cual después vemos la actividad policial que se incrementa en estas zonas debido a que los crímenes aumentan. Entonces, estas sentencias desproporcionadas sí tienen un impacto económico y social que se multiplica en estas zonas de bajos recursos, especialmente donde hay menos redes de apoyo y menor representación legal, lo cual sucede normalmente en estas zonas. Aquí estamos mirando también uno de nuestros gráficos que muestra distribución basado en sexo, en edad, basado en casos similares a los que estamos analizando en el caso de Epstein. Iván, muy interesante lo que tú estás hablando, y hablamos de desigualdad en la justicia, ¿cierto? Porque según de estos datos, pero como está tan buena la conversación, ¿qué te parece si vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos un poquito de esa parte? No te vayas. Hasta ahora, volvemos enseguida. Comercio, tu portal al mundo financiero actual. Actualizamos diariamente con nuestros artículos sobre el mercado de valores y el mundo financiero. Encuentra artículos educativos, entrevistas exclusivas en video y mucho más. La economía en tu idioma. Escanea el código QR y visita Comercio TV ahora. Si estás entonado y haciendo esto, para sentirte apto para manejar, Z, W, X. no estás apto para manejar. I, G, K, L, V, W. Un normal. ¡Tú puedes! Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Dale, 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 dale. ¡Yeah! Si los amas como para manejar una hora y alentarnos en la lluvia aunque vayan perdiendo 11-0,
Entonces los amas como para visitar en htsa.gov/protegidos y comprobar que van correctamente abrochados en el asiento trasero del auto. Desde donde empezó, hasta donde está, siempre con la vista puesta en donde estará. Cada día cambias el mundo mejorando la vida financiera de innumerables familias. En nombre de ellas, damos las gracias por innovar siempre y no parar nunca en su búsqueda de la excelencia. Y ahora, frente a una nueva frontera, una era de asesoramiento que debe ser más procesable y equitativo, una que requiere conocimientos más especializados y asociaciones más profundas. Puedes contar con nosotros. El Colegio Americano de Servicios Financieros, la piedra angular del pasado y presente de la profesión y el faro que nos guía a todos hacia un futuro más brillante. Únase a nosotros para acelerar a través del conocimiento, crecer a través de las conexiones y elevarnos a través de la comunidad. En beneficio de profesionales como usted y en beneficio de la sociedad. Amplía tus oportunidades en theamericancollege.edu. Hasta los más poderosos puede que no lo vean venir. Es la prediabetes y atrapa a 1 de cada 3 adultos. Pero tú te puedes escapar. Toma la evaluación de riesgo de prediabetes en 1 minuto para prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. Sé tu propio héroe. Disponible en cualquier tipo de dispositivo móvil en podriatenerprediabetes.org. ¿Y si Pedro no se llevan bien? You're standing on my tail. Pero hay una cosa en la que están de acuerdo. Hay un asiento correcto para todos. Oh, that's the good stuff. Si eres un perro, un gato, un pez o un ratón. And I'm a ferret. Asegúrate de viajar seguro. How can you be so sure? I'm absolutely positive. En tu próxima aventura, asegúrate de que tus niños estén en el car seat correcto para su edad y tamaño. Hazlo bien con nitsa.gov/protegidos. Bueno, pues seguimos en directo con esta entrevista tan espectacular. Volvemos contigo, Livan, porque de verdad que estamos aprendiendo un montón, ¿no? de todo lo que significa este caso Jeffrey Epstein y lo estamos traduciendo también a los datos reales, ¿no? Que hay en todo el tema de presos, de cárceles, de desigualdades de justicia. En verdad que es muy impresionante y sobre todo ver cómo ustedes a través de los details con lo que ustedes hacen, que pues al final nos vas a explicar un poco, cómo pueden pues comparar todas estas datas, pero nos quedaba algo precisamente hablando de lo que puede ser una desigualdad en lo que tiene que ver la justicia. Hablábamos de unos datos que dice que la mayoría de los casos, casi 500 casos similares al de Epstein, solamente en el Miami-Dade, son contra hombres de entre 20 a 50 años. Muchos de ellos son identificados con una U o como desconocido. ¿Cómo influye también esa falta de identificación y los recursos legales en las condenas y también pues la duración de ellos? Sí, mucha de la información demográfica que en teoría debería ser pública, como está estipulado por ley en el estado de la Florida y muchos estados en los Estados Unidos, pues es casi inexistente. Entonces, la detail mantiene, ¿verdad?, toda la información que adquiere de los sitios públicos y no modificamos esta información. Es lo que nos permite ver cuando existe o no existe cierta información acerca de alguno de estos casos, como el nombre, puede también que sea el género, la edad. Y aunque esto a simple vista quizás no tenga mucha importancia, en general cuando se acumulan muchos casos, pues se notan ciertas tendencias, ciertos factores. Por ejemplo, algunas veces el tiempo que pasan en la cárcel, este tipo de casos donde hay poca información es un poquito más grande, o incluso algunas veces esta falta de información se puede referir a personas migrantes o sin hogar o sin documentos, y es un poco confuso para la persona que no conoce estos términos o quizás no es un experto en la materia, pues que no encontrar un patrón,
Pero hay que tener cuidado porque estos patrones que algunas veces podemos observar pueden representarse como que hay un poco más de dureza en casos con personas con una identidad de género que no es clara o el acceso legal no es claro, no es digno, ¿verdad? Y al parecer diera esta impresión de que fuera un castigo doble, ¿verdad? Por el delito y por la falta de acceso a los recursos también. Más temas, Livana, a la luz de estos datos que estamos comentando, ¿qué políticas o herramientas como la que ofrecéis vosotros, ¿no? Podrían ayudar a que la justicia de alguna manera sea más equitativa, más igualitaria, más justa, ¿no? Podríamos decir realmente, y eficiente, ¿no? Limitando así el impacto financiero pues, de sentencias que vemos desproporcionadas, ¿no? Sí, bueno, en Latitude tenemos la misión, ¿verdad?, de usar la información que tenemos disponible, los datos, de manera exacta y de la manera más eficiente posible. Entonces tenemos, si me permites usar algunos términos en inglés, que es lo que estamos más acostumbrados, hay muchos gráficos, por ejemplo, bar charts, tenemos gráficos de líneas, scatter plots, y todas estas herramientas, ¿verdad?, nos ayudan a tener una visión más clara de cómo funciona, ¿verdad?, de manera científica y económica, también podemos decir de manera que los datos hablen por sí solos, y podemos ver cómo se distribuye la igualdad en nuestro sistema judicial. ¿Qué nos pueden ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar esta información? Pues nos puede ayudar a los fiscales y a los defensores a detectar disproporciones en tiempo real, ¿verdad? Vemos por qué hay cierto patrón o tendencia en ciertas sentencias o ciertas comunidades, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que influyen directamente en que esto pase? Podemos también hacer análisis de riesgo usando machine learning o algoritmos que podemos entrenar nuestro sistema para prever reincidencia sin penalizar, por ejemplo, comunidades en especiales como la que analizamos de Miami Gardens, raza, edad, ¿verdad? Podemos ver cómo el acceso público a las sentencias puede fomentar la transparencia judicial, pues realmente podemos ver qué está sucediendo y tomar acción una vez que pase. Y podemos ofrecer asistencia algorítmica para defensores públicos, pues podemos recomendar ciertas estrategias basadas en información previa o precedentes locales. Y esto se puede hacer actualmente en nuestra plataforma. Podemos analizar patrones de condena, identificar casos que le llamamos en inglés outliers, como que en español sería fuera de off the chart o like... fuera de la gráfica, sí. Exacto. Cuando ya es algo tan diferente que podemos notar que sucedió algo que realmente no debería haber pasado. Y también podemos sugerir acciones correctivas, ayudar con apelaciones. Herramientas como esta, como las que ofrecemos en Latitude, de cierta manera democratizan el acceso a análisis legales avanzados y puede reducir la brecha, ¿verdad?, entre la persona que tiene acceso a muchos recursos y aquellos que no. Wow, muy, muy bueno en verdad, Sammy, muy interesante, sobre todo pues eso de que puedan ayudar a ver cómo hacer temas de apelaciones, cómo las personas hasta pueden revisar sus propios casos y cómo pueden buscar de una manera, tratar de ser un mejor caso o una mejor presentación, pero también pues muy interesante el tema de ver cómo el caso de Einstein puede ser un referente para un estudio tan amplio y también ver qué lecciones podemos aprender de este caso, porque finalmente, ¿qué aprendizajes deja este caso de Einstein sobre la conexión entre la riqueza, el poder judicial, pero también esa desigualdad económica y cómo pueden usarte estos conocimientos para mejorar el sistema de proteger también a esas comunidades que son más vulnerables? Sí, claro. De cierta manera, el sistema puede ser influenciado, ¿verdad?, de cierta manera por los recursos, el estado social, qué tan famosa sea la persona. Y eso es lo que vimos, porque podemos ver en ciertos datos demográficos. Y la justicia es directamente legal, pero también puede ser influida por la parte económica y social. Y muchas veces, si no tenemos claridad en estos acuerdos de tan gran magnitud, ¿verdad?, que ha sido tan públicamente discutido, pues puede crear cierta desconfianza sistemática en las personas en general. Y las víctimas, de cierta manera, algunas veces cuando son estos tipos de casos, se ven doblemente silenciadas.
cuando el agresor es ciertamente o tiene muchos recursos, porque realmente muchas veces no quedan identificadas o se mantienen bajo ciertos acuerdos legales que no permiten tampoco difundir información al respecto. ¿Qué oportunidades podemos tener quizás para mejorar? Bueno, usar los datos como hemos analizado para descubrir cuando esto pasa y tratar de evitarlo. Y podemos, en cierta ocasión, incluso se pudiera discutir cómo limitar el poder de estos acuerdos cuando son delitos muy graves, que no sean tan secretos, y eso puede ayudar a reforzar la transparencia y proporcionalidad a la hora de rendir cuentas. Y plataformas como Laditeo pueden demostrar este tipo de casos y ayudar a que la transparencia sea os pueda proveerse a las personas de manera eficiente. Bueno, pues creo que el término, ¿no?, que has dado de transparencia es lo más importante, ¿no?, a destacar aquí. Como decíamos, son muchas cifras, son muchos números, pero sobre todo hay muchas cosas también que no conocemos, que están detrás, pero para que exista sobre todo justicia y no haya desigualdad, la transparencia es fundamental. Creo que hemos tenido una charla súper interesante, un tema, la verdad, que deja, ¿no?, un montón de preguntas y de reflexiones para hacer con tranquilidad. De hecho, me gusta mucho lo que ustedes hacen, Liván, porque podemos hacer este análisis y gracias por traer este tema también de una manera muy distinta, ¿sabes? Más allá de los escándalos, más allá del chisme, más allá de los titulares pues que se están vendiendo, poder analizarlo también, porque a veces nosotros no medimos que hay otras cosas que están detrás y que son muy interesantes. Así que ver el caso de Einstein, que sabemos que ha sido un caso que ha estado en la palestra pública y que ha traído tanto ruido, pero que a la misma vez vemos que también es un caso donde la justicia es bastante hermética, porque detrás hay muchas otras cosas. Obviamente hay parte de lo que tiene que ver política, hay parte de lo que tiene que ver obviamente muchas personas de influencia, pero sobre todo, y algo que es mucho de lo que hablamos nosotros acá en Comercio TV, hay mucho dinero que se mueve detrás del caso de Einstein, pero también es digamos, como un espejo de que esto puede ser realmente, puede suceder no solamente con Einstein, sino que puede suceder con muchas otras personas. Perfecto, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Liván. A ustedes, ha sido un placer también. Bueno, pues nosotros nos vamos a separar por unos instantes, volvemos enseguida. Los mercados están en verde en este viernes 8 de agosto. Regresamos con más noticias y con un montón de compañías que analizar para ustedes. Hasta ahora.